Hola a todos, hoy vamos a analizar muy rápidamente los juegos de este cartucho. Lo probaremos en la consola de mesa y también en la Super Pocket, para que veáis dónde compensa más jugar cada juego. El primer juego es el Alien Cat 2 Enhanced Edition, que significaría edición mejorada. Se trata de la versión mejorada y extendida de un juego que ya aparece en el cartucho Indie Heroes 1, y es un juego de puzzle para un jugador. La trama trata de un universo lleno de enemigos, pero el gato alien está listo para la acción. Tendremos que ayudar a este gato a recuperar su nave espacial consiguiendo todas las piezas para reconstruirla. Para ello contaremos con la ayuda de los clones que nos van a ayudar a los sitios imposibles. Lo que más me ha gustado, tiene una bonita intro, me parece un juego divertido y que se vuelve difícil a medida que avanzamos, por lo que si os gustan los juegos de puzzle, seguro os va a gustar. Como punto negativo, decir que la música pues es un poquito repetitiva, ya que después de jugar un rato va a sonar siempre lo mismo. En cuanto a su funcionamiento y recomendación dónde jugarlo, es un juego que es ideal para jugarlo tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Su funcionamiento en la Arcade VS es correcto y en la Super Pocket exactamente igual de bien. Big to Small, que la traducción sería de grande a pequeño. Se trata de un juego de puzzles para un jugador. Ellie, el elefante, Giselle, la cabra, y Melanie, el ratón que quiere ser astronauta para poder ir a la luna, aunque eso sí, por ahora se conforma con comer queso. Todos tienen algo en común, tienen hambre, así que en el juego tendremos que ayudarles a que entre ellos cooperen para que cada uno consiga su comida favorita. Cada uno tiene sus habilidades especiales y es algo que iremos viendo conforme vayamos avanzando en el juego. Lo que más me ha gustado es que es un juego muy colorido, con colores al estilo de Pokémon de Game Boy Color, es muy simpático, los diálogos se amenizan con cada nivel que vamos superando. Hay siempre algún pequeño chiste o cosilla así. Y eso sí, os digo que no os fijéis en su aspecto infantil porque se va volviendo bastante difícil a medida que vamos avanzando. Si os gustan los juegos de puzzle difíciles, este os va a encantar. En cuanto a sus puntos negativos, decir que la verdad no le veo nada malo. Es cierto que la música pues sería un poquito variada, no es siempre la misma, aunque eso sí, la musiquilla me resulta un poquito infantil. Me recuerda a ese típico pianito para bebés que tiene distintos sonidos. Pero vamos, mirándolo por ahí, encaja también exactamente con lo que es la estética del juego. En cuanto a su funcionamiento y dónde recomiendo jugarlo, en la Arcade VS pues es cierto que se ve un poquillo pixelado, ya que estamos hablando de un juego de Game Boy Color, pues entonces la Super Pocket en cualquier de las consolas portátiles se va a ver algo mejor. Bone Marrow. Estamos en el año 718 y el mundo ya no es el mismo. Después de la luna llena, las criaturas aparecen. Están conquistando nuestro mundo y es por ello que nosotros nos tendremos que rearmar para luchar con ellos. Se trata de un juego de tipo puzzle para un jugador. Tendrás que ir deslizando todas las piezas, siempre de la manera que se hagan parejas, para que de esta forma se fusionen y hagan pues una pieza más fuerte, para que después durante el día nuestro héroe vaya comiendo o adquiriendo esa espada, escudo o bien también la comida para poder rellenar la barrita de salud. Durante la noche nuevamente tendrás que volver a fusionar esas piezas para el día siguiente ir luchando siempre con pequeños enemigos y una vez hemos luchado con 6-7 enemigos, no recuerdo exactamente cuánto, nos aparece el jefe final de la pantalla, el cual sí es más fuerte y tendremos que pulsar pues varias veces para poder vencerlo. Respecto a sus puntos positivos, decir que me parece un buen juego de puzzle bastante adictivo, no es muy difícil, es ideal para quien busque algún tipo de juego puzzle sencillo, pero eso sí, engancha, que te puedes tirar un buen rato jugando. La música está bien ambientada, vamos, pasa con el entorno así tétrico un poquillo de vampiros y todo esto, aunque eso sí, se puede volver un poquito repetitiva con el tiempo. De todas formas, tienes la opción de silenciarla en el menú principal y poner la música que quieras. En la Arcade VS, a pesar de que sea pues un juego para Mega Drive, se ve bastante bien, y en la Super Pocket pues obviamente se va a ver muchísimo mejor, pues vamos a tener menos píxeles. Pero vais a poder jugarlo en un sitio o en otro. Bubble Seahorse Adventures. La trama es básica, eres un caballito de mar que expulsa burbujas, comes zanahorias, tienes un pedazo de tupé que te va a proteger durante un impacto y tu objetivo es ir a la luna. Si llega o no a conseguirlo, dependerá de ti. Se trata de un juego de plataforma bastante entretenido, diría. Está en 2D, por lo que si eres un amante de juegos tipo Mario y todo esto, seguramente te va a entretener también. En cuanto a sus puntos positivos, pues decir que es un juego bastante entretenido y que da gusto verlo en la pantalla grande. La ambientación y el ascenso de llegar hasta la luna pues está también bastante bien conseguido por el tema de los escenarios que vamos a ir viendo por cada pantalla.
Es divertido sin ser tampoco demasiado fácil, por lo que creo que la diversión aquí está asegurada. En cuanto a sus puntos negativos, decir que le he visto pues algún que otro fallillo. A la hora de movernos la pantalla se oscurece bastante, pero vamos, no molesta demasiado. La música, eso sí, puede ser un poquillo monótona, aunque tras pasar varios niveles pues esta cambia, que no es siempre la misma de principio a fin. Lo que sí he visto que no me gusta es los sonidos, lo que es el nivel de volumen, cuando nos matan está muy fuerte, si lo comparamos con lo que es la musiquita normal. Ahora, para jugarlo sí te recomiendo más jugarlo en la VS, ya que como es un juego actual pues no hay ningún tipo de píxel ni nada, se ve todo perfectamente, pero en la Super Pocket no se distinguen bien las letras, va a costar lo que es el menú, incluso a la hora de jugar o a la hora de salir de la pantalla, incluso para volver al menú principal, pues la verdad que todo se ve muy borroso y que la letra pues no es tan bien conseguida para ponerlo en una resolución tan pequeña. Chiu Chiu Mimic. Básicamente se trata de una carta de amor al Choo Choo Rocket. Vamos, que hasta en el nombre se le parece. Aunque en este caso lo que es la traducción sería más bien masticar, masticar, mímica. Es la literal, vamos. La trama es un poquito rocambolesca. Trata de que los caballeros están buscando un tesoro y hay un baúl caníbal que se quiere comer a los caballeros. Tu tarea, digamos, es unir a ambos. Mantener a salvo al caballero y que no caiga en ninguna trampa hasta llegar al cofre, para que el cofre pueda acabar comiéndoselo. Algo extraño, vamos. El juego ha sido creado para la NES. Y un dato importante y un consejo es que cojas todas las monedas que puedas, porque puedes pasar de pantalla sin coger todas las monedas, pero esto afectará al final del juego. Como punto positivo, decir, me parece entretenido, no es nada fácil, por lo que es ideal si te gustan los puzzles difíciles. Como punto negativo, pues decir que me parece una historia un poquito macabra, pero bueno, su motivo habrá tenido el creador para hacerla así. En cuanto a dónde jugarlo, pues lo he jugado en la VS, lo he jugado en la Super Pocket y decir que ambas versiones pues me parecen correctas, se ven bien. Chibi Monster Brawl. La traducción literal sería la pelea de los monstruos Chibi. Se trata de un juego de acción de hasta 4 jugadores para la Evercade VS, lo cual viene muy bien para sus 4 puertos USB, y la historia es que eres un no muerto. Tendrás que combatir contra tus otros compañeros y tenéis que atrapar las vallas Boogly Boo para satisfacer vuestra hambre infinita. Aparte de la comida, dependiendo del nivel, también hay una especie de bolitas que puedes coger y lanzárselas a tus compañeros para que caigan en trampa, matarlos y todo esto. Vamos, la temática del juego es muy sencilla. Tienes que coger lo máximo de puntos cogiendo la comida y el que más coja durante el tiempo que hayas estipulado, pues es el que gana. Como punto positivo, pues decir que puede ser un juego divertido quizás para jugarlo con más gente, ya que actualmente pues no hay muchísimos juegos para poder jugar hasta 4 jugadores en la Evercade VS. Otra cosa positiva que le he visto es que no se limita solamente a comer y coger más puntos, sino que también puedes luchar un poquito con tus contrincantes. Como punto negativo, pues decir que me parecen los personajes demasiado pequeños. Tenían que haberlo hecho un poquito más grande porque es que no se distingue bien ni siquiera en la televisión grande. En cuanto a dónde recomiendo jugarlo, pues sin duda en la televisión. Lo que es en la Super Pocket, los muñecos prácticamente ni se distinguen. A la hora de seleccionar el personaje vas a ver que es que no sabes si es la tortuga, el fantasma o el vampiro, porque es que se ve todo igual. Y luego a la hora de jugar, pues van a hacer prácticamente puntos en la pantalla. Donut Dodo. Se trata de uno de los pocos juegos nativos que hay actualmente para Evercade y para mí estamos ante el mejor juego que hay en todo el cartucho. Es algo normal, ya que su creador ha participado por ejemplo en el Rayman 2, el Tonic Tubble y otros más títulos pues también bastante conocidos. Lo que me gusta es que es un juego de plataformas colorido, estilo arcade de los años 80. La historieta trata de que eres el panadero Bills Burn. Tu objetivo es recolectar todos los donuts, pero la manera para conseguir más puntos sería coger el primer donut que pilles y luego verás que empezarán a guiñar los donuts pequeños para que los vayas cogiendo en ese orden. Tienes que ir esquivando a los enemigos y cuando los hayas cogido todo y la fruta, que es muy importante, no te pierdas de coger la fruta en cada pantalla para que te den más puntos, tendrás que coger al final el donut grande que siempre está pegado al dodo y que no te toque porque también te mata. En cuanto a sus puntos fuertes, lo que más me ha gustado es que la pantalla es muy colorida. Tiene una música y soniditos que te atrapan desde el primer momento. Guarda la esencia de los arcades míticos tipo Snow Bros y todos estos juegos y además que estaría hecho para todos los niveles. Puedes concentrarte en coger más puntos o si quieres simplemente avanzar, pues podés coger los donuts como te dé la gana. Como puntos negativos, pues por ahora tiene varios y puede que se solucione más adelante. Ahora mismo los tiempos de carga son excesivos, tarda bastante en cargar y según lo que he escuchado en el chat de la comunidad y todo esto, antes la versión que hubo de prueba, digamos, en la versión que había de juego del mes,
no tardaba tanto. Y el otro gran problema grave es que no es compatible con la Super Poké. El mapeo está mal. Si quieres ir a la derecha tienes que darle Start y los gatillos pues serían para saltar el L1 creo que es y el R2. Pero arriba, abajo no tienes ninguna posibilidad de movimiento, con lo cual es imposible jugar ni siquiera así. ¿Dónde recomiendo jugarlo? Pues obviamente en la Arcade VS, porque ahora mismo en la Super Poké no se puede jugar. Y si tienes la Super Poké y tu idea era comprarte este cartucho, mejor esperarse a que saque la actualización, porque por ahora no funciona. Doodle World Redraw. La traducción del título directa sería El mundo del garabato redibujado. Y es que es eso, ha sido redibujado este juego. Se trata de una remasterización de un mismo juego que ya está disponible en otro cartucho. Es un juego de plataforma de un solo jugador, de una temática pues similar a la del Mario, aunque en este caso pues en lugar de moneda vamos a tener que coger lápices y en lugar de la estrella que te da la invencibilidad, pues vas a tener un lápiz que guiña y te da una invencibilidad por segundos. El villano en este caso es una goma de borrar y también existen las habitaciones bonus, tipo las tuberías del Mario, pero es en este caso un bloc de notas y entras dentro de él pues vas a poder cogerte más lápices y coger más puntos en muy poco tiempo. En cuanto a puntos positivos, puedo decir que da gusto ver que un padre y una hija pues hagan un trabajo de estas características. Es un juego pues de plataforma 2D, puedo decir algo así, pues un poquito similar a lo que sería un Mario, por lo que si te gusta jugar al Mario de la NES y de consolas antiguas, pues este te va a gustar también, imagino. Como punto negativo, puedes decir que es prácticamente el mismo juego que se encuentra en el cartucho de Indie Heroes 1 y que en teoría pues tiene alguna que otra mejora, pero vamos, no es muy perceptible que digamos. Mejor hubiese sido actualizar el cartucho del juego 1 en lugar de meter aquí pues otra vez el mismo juego. En cuanto a dónde jugarlo, pues dada la ambientación y todo que tiene, se juega igual de bien, tanto en la pantalla grande como en la Super Poké. No se ve pixelado ni nada, o sea que lo vais a poder jugar en cualquiera de las consolas. Magic and Legend The Knights. Esto ya se escucha y juega a caballeros y cositas así. Y es que el título se traduciría como Magia y Leyenda, los caballeros del tiempo. La trama de este juego trata de niños normales y corrientes que se ven envueltos en circunstancias extraordinarias y que tienen que viajar pues, por distintas fases del tiempo y tienen que utilizar pues, armas para poder vencer a todos los alienígenas. El sistema utilizado es para Game Boy Color, así que ya imagináis en la gran pantalla cómo se ve. Como dato positivo, puedo decir que es un título de plataformas que, no sé, dependiendo de la persona, puede que te sea entretenido, sobre todo si buscas algo muy facilito para niños y eso, pues quizás puede interesar. Y otro punto positivo que le veo pues a las pantallas bonus, que por lo menos dentro de cada bonus pues ves que tiene una función distinta y que varía un poquito lo que es la temática del juego. Pero como punto negativo decir que el control, pues la verdad que no lo veo muy preciso. Y para mí me parece pues lo que es el juego normal lo veo muy simple para lo que ofrece y eso de ir con un no sé qué es lo que tiene en la mano para ir matando simplemente y es poco movimiento, poca acción y lo veo algo repetitivo. Lo dicho, para Arcade VS pues sí se puede jugar, para ser un título de Game Boy Color pues en la Super Poké se va a poder jugar algo mejor. Ore Buddy Binder's Tale. La traducción literal sería como el yacimiento del mineral, el cuento de Binder. Se trata de un robot que tendrá que luchar contra alienígenas invasores, el cual vive en un planeta que está lleno de recursos minerales muy codiciados por todos los alienígenas de todos los planetas. Y el juego en sí pues me recuerda bastante a lo que sería un Mega Man. Está creado para la NES y la historia inicial pues la verdad que está bastante bien estructurada. Mucho texto para mi parecer, pero después de haber leído lo que es el manual veo que es algo normal, ya que su creador, entre otras cosas, es escritor, profesor y programador. Así que mirándolo por ahí, si te gusta el Mega Man, te puede gustar este juego. Como punto negativo, pues lo veo un poquito pobre de colores. Vale, es para la NES, pero lo veo también demasiado simple incluso en colores para una NES. En cuanto al funcionamiento y dónde jugarlo, lo vais a poder jugar tanto en la Arcade VS como en la Super Poké, porque funciona en ambas consolas perfectamente. Skate Car. La traducción literal sería algo así como el gato patinador. La trama, los monstruos han invadido el planeta y un gato japonés muy cool tendrá que detenerlos. Tendrá que ir mejorando su tabla para poder luchar mejor y es algo que vamos a ver nada más que pasemos la primera pantalla. Porque empezamos con un monopatín básico que no sirve para nada y luego a partir de la siguiente pantalla ya tenemos la opción de poder pisar a enemigos para poder derrotarlos. Un consejillo que me di cuenta después, como patín que es, si le das a la derecha pues se desliza y no para, si le das hacia abajo se clava en el sitio. Como puntos positivos, pues me parece un juego que cumple, es bastante colorido y la música pues acompaña al entorno. Como punto negativo, pues lo veo un poquito simple de movimientos y de animación. Y es que el salto del gato, no sé, transmite muy poquito al jugador y no es muy preciso que digamos. En cuanto a dónde jugarlo, pues igualmente lo vais a poder jugar en la pantalla grande, en la Arcade VS o también si queréis en la Super Pocket, que en ambas funcionan bastante bien. The Elite Tales of Alexandria.
El juego ha sido creado por un amante de gatos, y esto es algo que vamos a ver rápidamente. La traducción de este juego, y ahora veréis por qué digo juego, sería algo así como Los Pequeños Cuentos de Alejandría, que es como se llama el bloque de vecinos donde viven 14 habitantes. La historia es que te has mudado a un nuevo complejo de apartamento y tienes que conocer a tus vecinos. Por lo que estuve leyendo, hay 3 grandes secretos que deberemos descubrir. Para hablar con los vecinos tenemos que pulsar la B y es ahí donde conoceremos esos secretos. Pero vamos, me he pasado el juego y la verdad que es un poquito flojito. Como punto positivo, pues nada más que empecé a jugar, digo, mira, se parece un poquito así estética a lo que sería un Pokémon en blanco y negro de Game Boy, por lo que puede prometer. Además, al principio empiezas con conversaciones y todo con un vecino u otro, pero cuando vas jugando y dices, bueno, ¿a dónde llegamos? Porque es que aquí no está pasando nada. Y es que es eso, no es un juego, es como leer una historieta. Al final vas a llegar a la meta y no ha pasado nada. Como punto negativo, pues, parte de lo dicho, el manejo, pues me parece demasiado simple, no hay nada de acción. Tienes que saber inglés, porque si no sabes inglés mejor ni lo toques siquiera. Y puntos negativos que le he visto es que si nos acercamos a un objeto ya estamos interactuando para leer lo que sería la descripción de ese objeto. Estaría bien que hubiese que darle también al botón cuando estemos al lado del objeto, no que cada vez que vayamos andando nos salga debajo el bocadillo con todo el texto. En cuanto a dónde jugarlo, si queréis jugarlo, vamos, porque esto es peor que un Gelatinous. Como es juego de Game Boy, pues obviamente mejor jugarlo en la Super Poké porque la pantalla grande se va a ver también demasiado pixelado, pero vamos, se puede también. Thunder Paw. La traducción literal sería algo así como pata de trueno, y es que el perro se llama Thunder, se llama Trueno. La temática del juego es que vamos a llevar a este valiente perrito Trueno a través de distintos mundos para ir superando cada nivel y eliminando a los enemigos. Como cosas a tener en cuenta para jugarlo es que cada 50 huesos vamos a recibir una vida extra, y recogiendo todas las gemas que sueltan los enemigos cuando lo disparamos y eso, nos va a incrementar el poder de ese arma seleccionada que tengamos en el momento. Tenemos que tener, eso sí, cuidado de no recibir daño, porque no solamente va a reducir lo que sería nuestra salud, sino que también el poder del arma se va a ver reducido cuando recibamos el daño. Es un juego que ha sido creado para Mega Drive y como punto positivo puedo decir que me parece bastante entretenido. Dentro de los juegos que hay en el cartucho, pues me parece uno de los mejorcitos. Eso sí, no es muy difícil, con lo que si estáis buscando algún tipo de reto, quizás no sea lo vuestro. Como punto negativo, puedo decir que hay que pasar varias veces por el mismo sitio para poder subir y bajar, para poder coger todos los huesos, si quieres coger todas las cosillas. Pues no hay otra manera de poder hacer el camino de una vez, ni aunque lo hagas perfecto. Tiene que volver sí o sí 2 o 3 o incluso 4 veces al mismo punto para que lo tengas todo. En cuanto a mi recomendación de dónde jugarlo, da igual. Como es un juego de Mega Drive, lo vais a poder jugar tanto en la consola como normal, la VS, como también en la portátil y la Super Poké. Funciona perfectamente, que lo he probado los dos. Así que ahora vayamos a las conclusiones de este cartuchito. Y de lo que llevo jugado por ahora en Evercade, decir que me parece un cartucho bastante completo. No os fiéis solo del nombre que pone aquí indie, que son juegos indie, porque solamente por el dodo ya merece la pena. El cartucho está básicamente pensado para gente que sea amante de puzzle o también de juegos de plataforma. Aunque si lo tuyo solo es arcade, decirte eso que te acabo de decir. Por el dodo ya merece la pena. El mismo juego en la Switch, por ejemplo, en formato físico te va a costar como mínimo 25 euros. Aquí lo puedes conseguir por 19,90 o incluso por hasta 15 euros, que es lo que me ha costado a mí en Miravía. Que si quieres saber cómo conseguir ese precio, te aconsejo que te abones a mi canal de ofertas de Telegram. Y no solamente tienes el dodo, sino que tienes 12 juegos más para poder jugar. He estado calculando los valores de los minijuegos, si lo compramos por Steam, si lo compramos en formato físico, los que haya disponibles, etcétera, etcétera, y te podría superar los 100 euros rápidamente. Y ahora pasemos al top 3. Y atendiendo a mis gustos personales, que nadie se sienta ofendido, y lo que me ha transmitido cada juego el rato que he estado jugando, el top 3 para mí sería Donut Dodo, Thunder Paw y el Big to Small. Y como siempre hay algo bueno, tiene que haber algo malo. El título al peor juego del cartucho en este caso se lo doy a The Little Tales of Alexandria. Y es que se lo merece, lo siento, por su nulo juego. Y es que para mí no es un juego, es simplemente seguir una especie de historieta e ir leyendo los diálogos que te van apareciendo. Hubiese bastado agregar, no sé, un par de códigos secretos, una especie de algo de algún tipo de minijuego, de mapas o cualquier cosilla. No sé, incluso tener que coger un objeto de un vecino y llevárselo a otro. Pero es que básicamente lo que hace es cotillear un poco, ir subiendo de planta y hasta que llegues a la meta. Se acabó. ¿Y tú, lo tienes o piensas comprártelo? Si lo tienes, déjame escrito debajo en los comentarios cuál es el juego que más te ha gustado y el que menos. Y si te gusta este contenido, dale al me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. Esto es Retropixelados.